www.canalcncmedellin.com. Una mirada a la justicia. A través de este canal CNC, y que también pueden visualizarnos en internet a través de la página www.canalcncmedellin.com. Es muy importante que sepa que este canal es un canal local, sin embargo ya la proyección es a nivel internacional a través del internet, y es así como pueden todos ustedes bajar la aplicación desde sus celulares. Ahí en el Play Store le dan canal CNC, bajan la aplicación y siempre van a poder estar en contacto con nosotros los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Este programa Una Mirada a la Justicia también lo llevamos a cabo en radio todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Munera Edman Radio, y de 11 a 12 del día a través de Ondas de la Montaña. Lo que se pretende es que todos ustedes tengan un bagaje más amplio en temas jurídicos, que adquieran una cultura que es muy importante en derecho, en lo que todos los días la ley nos regula, porque recuerden que todos nuestros comportamientos humanos están regulados por la ley, es decir, somos seres aconductados, y Una Mirada a la Justicia brinda este espacio para que ustedes puedan comprender, educarse y culturizarse en estos temas, además de brindar la posibilidad de asesoría, consultoría y representación jurídica. Nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Tequendama en Medellín. Es muy fácil de llegar allí, en Junín con la playa, dentro del Centro Comercial Astoria. La oficina 606 las está esperando para que vayan personalmente y sean atendidos por los abogados que allí laboramos. Recuerden que tenemos abogados especializados en todas las áreas del derecho, y siempre buscamos trabajar en bloques, un área para que ustedes tengan mayor bagaje en este sentido. Saludamos así en esta tarde a nuestra compañera, colega y amiga, también abogada de la Universidad de Medellín, la doctora Paula Andrea Carvajal Hincapié. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Joana. Inicialmente quiero darle las gracias por la invitación que me hace de participar en el programa Una Mirada a la Justicia, a todos los televidentes que siempre de una manera fiel nos están escuchando, nos están aportando con sus llamadas, con sus incógnitas. Y como lo dijo ahorita la doctora Joana, la asesoría jurídica es necesaria desde el punto de vista social, por eso Una Mirada a la Justicia es una institución comprometida con toda la sociedad, porque pues hay situaciones donde necesariamente necesitamos un abogado, sea porque ya ha ocurrido un riesgo, una contingencia, o sea también para evitarlo. Y precisamente el área que yo manejo, que es el derecho laboral y de la seguridad social, tiene un valor, diría yo, pues cada profesional defiende su área, agregado frente a las demás áreas, y es que no todos los días las personas se divorcian, no todos los días cometen delitos, no todos los días hay que cobrar una letra de cambio, pero sí todos los días se trabaja. Entonces el derecho laboral y de la seguridad social, yo lo hago una analogía o una comparación, y digo que el derecho laboral es un derecho cotidiano, es un derecho que se vive todos los días. Yo todos los días tengo que ir a trabajar, todos los días con ese trabajo indirectamente estoy cotizando para mi pensión, con ese trabajo estoy precisamente arriesgando mi salud, puedo tener una contingencia en la salud como sería una incapacidad. Todos los días hay un riesgo de, por ejemplo, una invalidez, de una muerte, que es un riesgo que camina el brazo con uno. Entonces yo creo que el área de la seguridad social y laboral es un área cotidiana que se tiene que vivir diariamente. Entonces usted, sea empleador o trabajador, necesariamente tiene que estar asesorado de un abogado laboralista. Y por eso hacemos mucho énfasis en el derecho laboral y seguridad social, además por la cantidad de contingencias y conflictos que se están presentando con la entidad de Colpensiones y con algunas aseguradoras de riesgos profesionales y también de pensiones. Y lo más importante, que con la doctora Paula siempre lo hemos trabajado, es la educación, tanto para ustedes que no tienen mucho
que ver con la profesión de abogados, pero también para estudiantes de derecho e incluso para los abogados, porque hay temas que muchas veces ni siquiera en la universidad se estudian o se trabajan, y por eso hoy queremos trabajar uno, doctora Paula, con usted, porque ya en varias ocasiones pues la hemos felicitado por su maestría, y vamos a trabajar hoy el tema que de buena forma en casi 2 años ha venido investigando, y es el tema del reajuste salarial o movilidad del salario, porque recuerden que el salario es un elemento vital para el contrato de trabajo que tenemos todos nosotros los ciudadanos, y que el salario todos los días debe ser vital y debe ser móvil, y muchas veces no sabemos en qué consiste eso. Por eso, doctora Paula, no sin antes darle la línea telefónica a las personas que deseen contactarse y tengan alguna inquietud, que lo hagan a través del teléfono 513-9045, 513-9045, para que llamen, pidan la asesoría, la cita o consulten sobre el tema de derecho que requieran. Antes de dar entonces estas líneas telefónicas, que son muy importantes porque lo que queremos es tener contacto siempre con la comunidad, iniciamos entonces, doctora, con este tema de vital importancia, que es el reajuste salarial. En Colombia siempre, año tras año, pues vemos que el gobierno sube o incrementa el salario y se reúnen los gremios y hay una lucha de poderes, no se sabe al fin quién tiene la razón, pero generalmente por decreto fijan los reajustes salariales. Hay personas que ganan un poco más del mínimo y no saben si tienen o no derecho al incremento. Sobre la tesis que usted trabajó, ¿qué se puede dar como introducción para que concluyamos algo interesante al finalizar nuestro programa? La doctora Johanna toca en su exposición elementos supremamente importantes y elementos que me gustaría empezar a explicarlos uno por uno. Primero, la doctora Johanna dice el salario es un elemento, ella lo dice, vital del contrato de trabajo, y casi que está apuntando a cómo define la Corte Constitucional qué es el salario, porque el Código Sustantivo del Trabajo define el salario simplemente como una contraprestación que paga el empleador a su trabajador por los servicios prestados, mientras la Corte Constitucional ha dicho es que hay que ir más allá y hay que incluirle una palabra importante al salario, y es la vitalidad, es decir, que con el salario del trabajador se proporcione condiciones dignas de vida. Yo dictaba unas clases de posgrado, de un posgrado que se llama Gestión del Talento Humano y Contratación Laboral en esta semana, y le decía yo a mis alumnos, de pronto es algo que no lo ponemos en palabras, no lo ponemos en un conocimiento, pero a todos nos ha pasado. Tenemos el salario, nos acaban de pagar la quincena, nos acaban de pagar el 30, o en el caso de los abogados, que muchos somos independientes, nos acaban de pagar los honorarios, y ese día estamos felices porque tenemos con qué pagar los servicios, tenemos con qué ir a mercar, tenemos de pronto con qué darnos una recreación, pero cuando no tenemos el salario, no tenemos esos saldos suficientes como para garantizarnos ciertas condiciones de dignidad, ese día pasamos aburridos, pasamos, muchas veces nos llaman y nos hacen invitaciones y decimos es que no tengo plata, y nos mueve emocionalmente. Entonces la Corte que ha dicho es que el salario no es solamente una obligación del empleador hacia el trabajador, el salario es aquel medio por el cual el trabajador se garantiza ciertas condiciones de vida dignas. ¿Y cuáles son las condiciones de vida dignas? Tenemos la vivienda, la alimentación, el vestuario, el transporte, la salud, e incluso organismos internacionales han dicho la recreación y la cultura. Entre estas características que tiene el salario constitucionalmente, concretamente en el artículo 53, se ha dicho que el salario debe ser mínimo, vital y móvil. La palabra que dice la doctora Johanna. ¿Qué significa la movilidad? Significa el reajuste que debe hacerse al salario a las nuevas condiciones de vida. Entonces yo el año pasado con el salario me alcanzaba para pagar un arriendo, pagar unos servicios públicos, transportarme y pagar la matrícula de los hijos menores de edad. Este nuevo año, con la variación del índice de precios al consumidor, la idea es que con ese mismo salario yo siga supliendo las necesidades de vida. Por eso el principio de movilidad salarial está en conexidad con un concepto que lo nominó muy bien la doctora Johanna, y es el reajuste. Miren que en ningún momento la doctora Johanna habló del incremento. ¿Qué es el incremento? Cuando yo quiero darle a mi trabajador mucho más de lo que legalmente estoy obligado a reajustar, pero el reajuste es lo mínimo de ley que yo puedo garantizar para que ese trabajador se siga garantizando sus condiciones de vida.
Eso es bien importante y pareciera que fuera un juego de palabras, pero cada uno tiene una definición bien especial. Y es importante hablar en este tema, doctora Paula, porque muchas personas ganan un salario mínimo, que entendemos para la fecha está aproximadamente en 658.000 pesos. Las personas que ganan un poco más de ese salario mínimo, por ejemplo 700 u 800.000 pesos, ¿qué pasa con el reajuste que se hace año tras año? ¿Es necesario hacerlo? ¿No es obligatorio? ¿O hay que hacerlo? Porque un empleador pudiera decir, es que yo tengo este empleado que se gana más del mínimo, el gobierno incrementó o reajustó, perdón, el salario mínimo, yo no lo tengo que hacer porque ella o él está por encima del mínimo. Esto es un vacío que trae la ley, porque el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 145 y 148 solamente me habla del reajuste legal y obligatorio del salario mínimo. Y ustedes ven que quien gana salario mínimo año tras año, como lo mencionó ahorita la doctora Joana, hay un reajuste de ese salario que es decretado por el gobierno nacional, que igual se tendría que hacer una comisión tripartita integrada por pensionados, trabajadores, que normalmente lo representa la CUT, y representantes del gobierno. Pero todos sabemos que finalmente quien resulta determinando el aumento salarial es precisamente el gobierno nacional. Entonces, ante este vacío de que no haya una norma expresa que diga si los salarios superiores al mínimo, incluso por un peso más del mínimo, es necesario o no hacerse el reajuste salarial. Y ahí precisamente ante este vacío fue que yo estructuré mi tesis de grado para optar al título de magíster. La Corte Constitucional ha venido realizando varios pronunciamientos, varias sentencias que ya se podría decir que es precedente y que ha formado una línea jurisprudencial, es decir, que ha sido reiterativo en sus pronunciamientos y que en el mismo sentido ha obligado el reajuste salarial para salarios superiores al mínimo. La sentencia más importante es la sentencia C-1433 del 2000, que incluso esta sentencia es una sentencia donde en el sector público el gobierno nacional, a través de una ley, ordena congelar los salarios para aquellos que devenguen más de 2 salarios mínimos, es decir, consideró el mismo gobierno nacional que el reajuste solamente había que hacérselo a quienes devengaran 2 salarios mínimos. La Corte estudia la constitucionalidad de esta norma, y algo de énfasis en la palabra constitucionalidad, porque cuando estamos frente a una sentencia de constitucionalidad tiene efectos erga omnes. ¿Qué quiere decir esos efectos? Que son para todo el mundo. Y en esta sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha dicho que es obligatorio hacer el reajuste salarial, sea para salarios del mínimo o salarios superiores del mínimo. Y ha hecho una analogía entre el trabajador activo y el trabajador pasivo. ¿Qué es el trabajador pasivo para la Corte Constitucional? Es el pensionado. Y el artículo 48 de la Constitución y el 53 sí tienen una norma expresa donde dice que las pensiones deberán reajustarse anualmente. Entonces la comparación que hace la Corte Constitucional sería un derecho de desigualdad, sería una discriminación colocar al trabajador pasivo pensionado con un reajuste año tras año, en cambio el trabajador activo que se está desgastando para que la empresa tenga una productividad y tenga una utilidad, negarle este derecho al reajuste, razón por la cual, por principios de igualdad, considera que es necesario hacer el reajuste tanto al trabajador activo como al trabajador pasivo, independientemente de su asignación salarial. ¿Precisamente para qué? Para que siga garantizando esas condiciones de vida. Uno se imaginará cuando dicen salarios superiores al mínimo, y es lo primero que uno escucha en los comentarios de pronto más callejeros, no, pero es que esto no es justo, porque es que los congresistas ganan 25 salarios mínimos, entonces reajustarles a ellos el salario sería una desproporción. Pero si nos vamos a ver, la clase o trabajadora del Congreso es un sector o un porcentaje muy mínimo frente a lo normal de la clase trabajadora de la población colombiana. Entonces la población colombiana, pues tenemos en otros estudios de la Corte Constitucional donde se sabe que se ganan un aproximado entre 2 a 3 salarios mínimos. Entonces cuando la Corte Constitucional dice a todos necesariamente hay que hacerles el ajuste, no podemos quedarnos enfrascados únicamente en la clase alta, de pronto congresistas, presidentes, magistrados, sino que tenemos que ver la generalidad de la población, donde prima un interés general, que ellos sí es necesario el reajuste para poder que se garantice esas condiciones mínimas de vida. Doctora Paula, lo que llamamos el salario integral, y que ya usted bien nos explicó en un programa anterior, no es la integralidad porque le van a dar 3 o 4 millones de pesos, sino porque debe tener
una sumatoria equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales, ese salario integral también debe ser reajustado. Bueno, incluso yo en mi exposición de tesis, que próximamente va a ser un libro que lo vamos a estar promocionando acá en el programa, yo tengo un capítulo relacionado entre los que ganan salario mínimo, los que ganan salarios superiores al mínimo y los que ganan salario integral. Y quiero explicarles el principio de movilidad en este tipo de salarios porque acá se presenta precisamente una injusticia social. Y es por lo siguiente. ¿Cómo ha determinado la Corte precisamente en la sentencia C-1433 de 2000 que debe hacerse el reajuste? El reajuste debe hacerse de la siguiente forma. Si la persona gana el salario mínimo, se reajustará con el incremento que se le hace al salario mínimo. Y si la persona gana superior al mínimo, puede hacerse cualquier clase de reajuste, incluso el mismo del valor mínimo, pero en ningún caso puede ser inferior al IPC. O sea que esto nos arroja una regla objetiva y es que a salario mínimo lo que ha decretado el gobierno nacional para el porcentaje del salario mínimo y a salarios superiores el porcentaje del IPC. Y normalmente el IPC es menor al mínimo. ¿Dónde viene acá el punto de la injusticia social? Que quienes devenguen salario integral, que equivale a 10 salarios mínimos, automáticamente se está incrementando con el salario mínimo. Y los que devenguen, por ejemplo, 2 salarios mínimos o cifras que estén aproximadas al mínimo, un poco más, y menos de 10 salarios mínimos, se les aumenta con el IPC, o sea, con un porcentaje inferior. Entonces siempre va a tener mucha más garantía quien esté devengando un salario integral que es mucho más alto que, por ejemplo, quien gane apenas 800 o 700 o 900 mil pesos, donde simplemente se les hará el IPC. Es bien importante que todos ustedes conozcan y sepan esto porque son los derechos que en determinado momento pueden estar vulnerados, y también que a través de nuestras líneas telefónicas pues cualquier duda que se les queden la puedan resolver llamando al teléfono 513-9045 513-9045. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nuestro correo electrónico es unamiradalajusticiatv@gmail.com y la ubicación en el edificio Tequendama, oficina 606. Lo que queremos es que temas como este y que puedan ustedes estar involucrados en alguna situación conflictiva, porque es muy factible, doctora Paula, que aun cuando la ley y la norma nos dice qué salario es el que se debe estipular, no es nada complejo pensar que hay empresas que contratan a personas por debajo de ese salario. Claro. ¿Qué pasa ahí? En esto, precisamente ayer terminé de estructurar una demanda, la cual la voy a presentar. Fue una señora, lo que llaman oficios varios, que realmente pues es una persona que trabaja en una empresa, no era sector doméstico, trabajaba en una empresa haciendo el aseo, pero adicionalmente tenía funciones de mensajería, de repartir los tintos, de pagar la seguridad social. Entonces eso es lo que llaman oficios varios. Esta señora tenía un contrato donde le pagaban por días el salario mínimo legal por día. Entonces ella trabajaba de lunes a sábado, entonces le pagaban de lunes a sábado el valor de un día de salario mínimo. Pero la ley ha manifestado que si el trabajador labora la jornada máxima legal, es decir, 8 horas diarias, 48 a la semana, tiene derecho a un día de descanso remunerado que normalmente viene incluido en el mínimo. Mire que a ustedes le pagan 644.350, que es el valor del salario mínimo, y ahí viene incluido los 4 domingos de día de descanso obligatorio. Cuando yo le hago la cuenta a esta persona de día por día, resulta que ella a la semana laboraba la jornada máxima legal. Entonces, esa diferencia entre el valor de un día y el salario mínimo daba aproximadamente 40, 35, 33 mil pesos, pero empiecen a sumar eso por los 12 meses y adicionalmente por los 10 años que ha venido laborando. A esta señora le dio una diferencia de 7.080.000 pesos. Entonces, ¿cuál es precisamente lo que me pregunta la doctora Joana, la acción para evitar todo este tipo de conductas para quienes paguen menos del salario mínimo? Es una demanda por reajuste al salario mínimo, porque el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo ha manifestado que cualquier cláusula que pacte el empleador con su trabajador para pagar inferior al mínimo, obviamente proporcional a la cantidad de trabajo, no estoy queriendo decir que si usted labora un día no puede pagar un día de salario mínimo, proporcional al trabajo, si hace una cláusula donde deberá pagar inferior al mínimo, esta cláusula se entiende como una cláusula ineficaz e inmediatamente el juez laboral o incluso el juez de tutela, porque es una garantía de la vida digna y el derecho al trabajo es un derecho
fundamental pueda ordenar el reajuste de dicho salario a salario mínimo. Eso implica incluso que el reajuste sea del salario, pero también de las prestaciones sociales, porque al momento de liquidar año tras año se ha efectuado de una manera errónea. Claro, allá, bueno, esta trabajadora que yo les estoy contando, adicionalmente tenía otro problema, y es que fue contratada a través de contrato de prestación de servicios. Entonces, estas dos situaciones, lo que dice la doctora Joana, a la persona que yo les estoy contando no le pagaban ninguna prestación, razón por la cual entre las pretensiones de la demanda está que le paguen todas las prestaciones sociales. Pero en el caso que dice la doctora Joana, si yo estoy pagando menos del mínimo y las prestaciones sociales proporcionales a ese valor, entonces no solamente se reajustaría el mínimo, sino que tendría que reajustarse la prima de servicio, los intereses a la cesantía, el auxilio a la cesantía, e incluso mirar si hay ajuste a la seguridad social, por ejemplo, una pensión. Si la persona ya está próxima a pensionarse y falta ese reajuste, entonces el empleador debe asumirlo. Bueno, una cantidad de reajustes que eso sí ya se tramitará ante el juez laboral. Es bien importante además que tengan conocimiento los televidentes de que hay una protección especial en cuanto a que una empresa no puede rebajar el salario. Es decir, si yo me gano 800.000 pesos un año, no puede el empleador arbitrariamente al año siguiente decir ya te vas a ganar un salario mínimo. Claro, y eso es muy importante porque hay muchas empresas que lo preguntan. Bueno, si él va a terminar su contrato, yo podría darle por terminado el contrato el 31 de diciembre y el 1 de enero empezar un nuevo contrato y firmar otras condiciones laborales, entre ellas rebaja de salario. Esto desde ninguna perspectiva es legalmente permitido ni constitucionalmente permitido, porque la norma prohíbe desmejorar las condiciones laborales del trabajador. Entonces, si el trabajador ha logrado ciertas condiciones laborales, entre estas un salario superior al mínimo, no es permitido que le disminuyan ese valor del salario, porque igual se le va a ver representado en otras disminuciones, como por ejemplo en primas, en vacaciones, en cesantías e incluso en seguridad social, porque entonces ya su IBC, que es el ingreso base de cotización de la seguridad social, no va a ser por 800.000 pesos, sino por ejemplo por los 644.350. Entonces hay que velar porque este trabajador conserve las condiciones que se le han ofrecido, en especial las condiciones salariales. Y podríamos decir, doctora Paula, que en caso eventual de que esto suceda de esta forma, se puede entutelar, que sería la vía más rápida para no llevar a cabo un proceso ordinario. Claro, porque es que la acción de tutela ampara solamente derechos fundamentales, y el área del derecho laboral, por eso pues uno se siente orgulloso de ser laboralista. El artículo 25 de la Constitución ha dicho que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces muchas de las acciones que nosotros queremos instaurar la podemos hacer mediante acción de tutela. Yo quiero contar una historia. Me parece muy rico cuando empiezo a enriquecer la academia desde la perspectiva del litigio, de la experiencia, de la demanda. La doctora Joana me toca un tema muy importante y es la desmejora de las condiciones laborales. Hemos creído que la desmejora de las condiciones laborales casi siempre la relacionamos con salario, pero no en todas las situaciones. Voy a contar una situación que me tocó atender en mi oficina, que fue una situación bien delicada de trabajar. Era un gerente de una entidad financiera, la cual no voy a decir el nombre. A este gerente que devengaba un salario integral que era aproximadamente unos 6,5 millones. Al gerente lo pasan de asesor comercial, pero no le disminuyen su salario, sigue ganando 6,5 millones. Hubo dos cambios en la empresa iguales, o sea, dos gerentes, no sé, el uno era gerente de ventas y el otro gerente de producción o gerente financiero. A los dos los bajan asesores comerciales, que la diferencia es muchísima en puestos, o sea, hay subgerentes, hay presidentes, hay conciliadores, bueno, hay supervisores, y ellos quedan en uno de los rangos más bajos, que es asesor comercial de la entidad financiera. Conversando con uno de los gerentes, casi siempre fue el de ventas el que estaba por fuera. Él decía: a mí no me interesa si estoy de gerente o si estoy de asesor comercial, porque estoy ganando el mismo dinero. Además, si estoy de asesor comercial, tengo menos responsabilidad y me están garantizando el mismo dinero. Entonces, para mí no hay ningún problema. Y conversábamos precisamente con el que quería instaurar una acción de tutela. Hablábamos con uno de los gerentes, que era el gerente financiero, que sí era el que estaba al interior de la empresa, y él decía: para mí
si hay una desmejora en mis condiciones laborales. Si bien yo estoy ganando el mismo salario integral, si bien estoy ganando el mismo dinero, no es lo mismo, y perdonen la expresión, que yo entre a trabajar y que a mí mis subalternos me digan: doctor, le traigo el tinto, doctor, le traigo el colombiano, doctor, muy buenos días. Cuando ya entraba a laboral con mis subalternos, que ya pasan a ser de igual a igual, ya me dicen: ve, hermano, vámonos a servir el tinto, o ve, tráeme un tinto si vas a pasar por acá. Entonces él se sentía desmejorado en su dignidad humana, en cuanto al respeto y en cuanto precisamente a esos cargos de jerarquía que había alcanzado en la entidad financiera. Entonces está esta sentencia donde vuelve y le dicen que lo tienen que reintegrar a su lugar de trabajo anteriormente para garantizarle esa condición de vida, del respeto que se había ganado con el demás personal de la entidad financiera. Nos muestra que el respeto por las condiciones humanas no es solamente el salario, sino que va relacionado con una dignidad humana particular en cada caso, porque miren que el otro gerente no sentía violación a la dignidad humana, simplemente lo cogió de una manera muy olímpica y decía: pues desde que me garanticen el salario, yo prefiero un cargo de menor responsabilidad. En cambio el otro sí se sentía vulnerado porque no estaba llevando el mismo título, la misma jerarquía y el mismo respeto de sus demás compañeros de trabajo. Y por eso la importancia de decirle a todos ustedes que cada caso concreto es muy distinto, se trabaja distinto, se da un diagnóstico diferente y posiblemente una demanda muy distinta, por lo que acaba de decir la doctora Paula. A todos les influye de una manera diferente, y eso es bien importante que le hagamos énfasis, porque muchas veces van a comentar casos de un amigo, de un conocido, pero resulta que ese amigo, ese conocido no piensa como usted, no vive como usted, no tiene las calidades de vida que usted tiene, y todo eso hay que hacer énfasis para una proyección de una demanda. Claro, la doctora Joana me hace recordar una situación muy común que pasa en la seguridad social, y es cuando vienen un hombre a asesorar a ver si está en régimen de transición. Uno le revisa su historia laboral y le dice: si usted está en régimen de transición, se pensiona a los 60, y salen furiosos y muchas veces dicen: no, doctora, es que usted no sabe nada o no me dan una asesoría correcta, porque mi vecino está en régimen de transición y se pensionó a los 55 años y también es un hombre. Entonces uno les dice: venga, ¿usted dónde trabajó? Y le dicen a uno: no, en el TIA. Pues el TIA es como que un almacén que existía anteriormente. Sí. Entonces le dice uno: ¿y dónde trabajó su vecino? Él trabajó en la alcaldía de Medellín. Entonces, una cosa es el régimen de transición para el sector privado, como por ejemplo usted que trabajó el TIA, que los hombres es a los 60 años, y otra cosa es el régimen de transición, ley 33 de los 85, donde dice que la edad para hombres y mujeres será los 55, no hacen diferencia de edad. Entonces miren la diferencia, uno no puede comparar: es que mi vecino, es que el de enseguida, es que mi mejor amigo, porque cada una de las situaciones es totalmente diferente, tanto en la seguridad social como en el derecho laboral. 513-9045 para que llame, pida su cita, consulte, programe una asesoría con los abogados que atienden personalmente desde las oficinas de Una Mirada a la Justicia, o para que vayan directamente a nuestras oficinas ubicadas en todo Junín con la playa en Medellín, dentro del Centro Comercial Astoria, el edificio Tequendama, oficina 606. Desde allí trabajamos todas las áreas del derecho. Hacemos un énfasis muy especial en seguridad social por el nivel conflictivo que hay, pero trabajamos derecho penal, familia, comercial, administrativo, y desde allí recepcionamos todos los casos concretos para de ahí direccionarlo con el abogado competente. Recuerde que estamos en Una Mirada a la Justicia. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros tenemos una cita en el programa que alegra tus mañanas, el magazine que te informa y te divierte, desde las 9 de la mañana en el canal CNC, tu punto de encuentro. En el Centro Comercial Estación IKEA encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación IKEA, más fácil. www.canalcncmedellin.com.
Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Ya no hay razón para que tengas tus dientes torcidos. Inicia tu tratamiento de ortodoncia ya en Odontoclave Bello, con tan solo 50.000 pesitos. Además te regala la consulta con cuota fija mensual. Te obsequia las radiografías sin cuota inicial. Estamos ubicados en el Centro Comercial Estación Niquía, en el local 401. Teléfono 448-3094. La fanfarria hace las mejores horas del mundo. Papi, llévame, mami, llévame. Me encanta la fanfarria, quiero ir a la fanfarria. Mami, papi, llévame a la fanfarria. Mami, llévame a la fanfarria, me encanta la fanfarria. Dejad que los niños vengan a la fanfarria. Sábados 5 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y de martes a viernes para centros educativos con previa reservación 250-9230. En CNC Noticias somos imparciales, Actuales, veraces, información con claridad. de lunes a viernes por el canal CNC Medellín. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Continuamos en Una Mirada a la Justicia. Este es el espacio de reflexión jurídica para que todos ustedes, además de comprender, entender, educarse, culturizarse de temas jurídicos, pues tengan la posibilidad de buscar una asesoría o una representación. Recuerden que la representación jurídica es cuando ya el abogado va a intermediar, ya sea ante una autoridad administrativa o ante un juez, para que a usted no le desconozcan los derechos a los que está llamado, o valga la redundancia, a lo que tiene derecho. Siempre estamos en defensa de sus intereses de acuerdo a la necesidad que ustedes mismos planteen. Estamos en esta tarde trabajando con la doctora Paula Carvajal el tema de el reajuste salarial, la movilidad que debe tener este salario, y la importancia de esto radica en que muchas veces las empresas no reajustan el salario, aun cuando hay una orden o un mandato expreso del gobierno. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los empleadores tienen la concepción de que no tienen que reajustar el salario cuando el empleado gana un poco más del salario mínimo? Esta concepción equivocada realmente ha sido responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. Cuando yo me refiero a la jurisdicción ordinaria, es como si fuera el máximo orden de los jueces laborales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte ha manifestado que cuando se gana más de 2 salarios mínimos es un asunto que no es de su competencia resolverlo, razón por la cual dice, si es una obligación reajustar el salario, pero como es un conflicto económico más no un conflicto jurídico, lo deben de organizar las partes, es decir, el empleador y el trabajador directamente, y pues obviamente si el empleador no ha querido reajustar el salario, voluntariamente no lo va a reajustar. Pero donde tiene asidero este reajuste salarial de mes tras mes, lo tienes en la acción de tutela. Entonces miramos, bueno, para explicarle un poquito a la población, un juez laboral también puede ser juez de tutela, pero cualquier juez puede ser juez de tutela, lo puede ser uno penal, uno familia, uno civil, porque la tutela se reparte entre todos los jueces. Entonces tenemos el esquema que si yo estoy actuando como juez laboral, tendría que negar el reajuste a través de una demanda ordinaria, por considerarse un conflicto económico, porque así lo ha dicho mi máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero la misma persona al mismo tiempo puede ser juez constitucional, es decir, puede estar fallando una tutela, y a como el máximo órgano es la Corte Constitucional y ya ha ordenado el reajuste salarial, mediante acción de tutela sí lo podría ordenar. Entonces,
La creencia equivocada proviene de estos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que incluso son mal interpretados, porque ellos no han dicho que no existe el reajuste salarial. Ellos dicen que el reajuste salarial sí existe por normas constitucionales, pero que no es de su competencia resolverlo, razón por la cual se debe hacer a través de una acción de tutela vía constitucional para efectos de que se ordene inmediatamente, razón por la cual la idea no es dejar pasar el contrato de trabajo y demandar posteriormente, sino hacerlo inmediatamente se esté surtiendo el contrato. O sea que la tutela aplica para la inmediatez, para el caso que esté viviendo en este momento. Si a usted no le reajustan este año y el próximo año le reajustan, ya no habría un proceso ordinario para cobrar el reajuste del año anterior. No habría un proceso ordinario, aunque si la relación está vigente, uno sí lo podría solicitar vía tutela y ya el juez considerará si se encuentra vulnerado todavía el derecho. De lo contrario, el fallo será de manera inmediata, lo que se esté viviendo con el principio de inmediatez, o sea, lo más cercano al fallo de la acción de tutela. ¿Qué término de prescripción existe en esta línea o en esta demanda? ¿También podemos hablar de los mismos 3 años o es un poco más corto o cómo sería? Es un poco más corto, no porque prescriba, sino porque el artículo 86 de la Constitución habla de un perjuicio inminente, o sea, que se esté dando en el momento. Entonces yo no podría venir a decir mi contrato de trabajo se terminó hace 4, 5, 6 meses y vengo a presentar acción de tutela para que me hagan reajuste sobre todo el tiempo laborado, sino que lo que yo le tengo que demostrar al juez constitucional es que a hoy, con el no reajuste del salario, yo estoy viviendo un perjuicio irremediable, es decir, que estoy mermando garantizarme condiciones como la vivienda, el transporte, la educación de mis hijos. Entonces tengo que demostrar esa inmediatez para poder que me prospere la tutela. El derecho al trabajo tiene un ámbito de aplicación muy amplio porque, como lo decía al inicio la doctora Paula, este es del diario vivir. Todos somos o empleados o empleadores, la mayoría obviamente de la población, y el que no también tiene un trabajo informal. Este derecho al trabajo tiene una protección internacional y también el salario tiene una protección internacional como la seguridad social. Más o menos, ¿cómo nos puede esbozar eso para que los televidentes conozcan que además de la protección que hay a nivel nacional con las leyes, internacionalmente también hay unos organismos que están muy pendientes de sus derechos como ciudadanos colombianos? Claro, y esto es muy importante porque entonces acá podemos ver en cuanto a esta figura precisamente el principio de movilidad salarial como uno de tantos ejemplos, porque son innumerables. Bueno, si la Corte Suprema de Justicia a mí no me ampara el reajuste porque considera que es un conflicto económico entre las partes, hay organismos internacionales a los cuales yo puedo acudir, y el organismo principal es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene por finalidad, entre otras áreas, está el derecho del trabajo, velar por el cumplimiento de las normas a nivel interno a favor de los trabajadores. Entonces tenemos, por ejemplo, la licencia de maternidad, que fue aumentada de 12 semanas a 14 semanas, y precisamente este aumento o este cambio interno se hizo a través de una recomendación que le hizo la OIT al país colombiano. Y asimismo tenemos en el caso concreto el convenio 95 de la OIT, que nos habla del salario, y en el salario nos dice la OIT que debe de realizarse bajo 3 criterios: el criterio de equidad, razonabilidad y justicia. Y el criterio de equidad es precisamente el que impide que el salario pierda su poder adquisitivo de la moneda con el pasar de los años, y prohíbe que los estados congelen, los estados y los empleadores de manera particular congelen indefinidamente el salario. Entonces vemos como una norma internacional, en este caso el convenio 95 de la OIT, con una recomendación que es la recomendación 85 también de la OIT, le está diciendo al Estado colombiano: ustedes tienen que verificar porque cada trabajador conserve el poder adquisitivo de la moneda y se vaya reajustando con el pasar de los años para que el trabajador no pierda la calidad de vida que ha alcanzado precisamente con su nivel salarial. ¿Existen algunos casos eventuales en los cuales se puede decir se congelaron los salarios, o es arbitrario, es ilegal, o hay situaciones digámoslo, de un estado excepcional para que se congelen los salarios en un país? Ay, la doctora Joana me toca un tema súper importante, que es el estado de sitio o el estado de excepción, porque es más, la misma OIT y los mismos convenios internacionales y los mismos pronunciamientos constitucionales han manifestado que el salario no se puede congelar aún en estado de excepción o en estado de sitio. Entonces miren qué tan importante es el principio de movilidad salarial, porque resulta que muchos derechos se quedan como, digamos, como no congelados, sino como estáticos,
económicos o resguardados cuando hay estado de sitio, y ni siquiera el salario se puede congelar en estado de sitio, en estado de excepción, porque precisamente entonces en este momento es cuando necesitamos que más circule la moneda para que el comercio no baje la productividad de todo el país. Este tema del principio de movilidad salarial lo hemos visto acá, que es un problema que no solamente tiene efectos constitucionales o legales, sino también que tiene efectos económicos, porque a menor salario devengado, pues puedo garantizarme menos condiciones de vida, y esto va a hacer que la circulación del mercado baje. E incluso hay un autor muy importante donde no proclama salarios mínimos, sino que proclama salarios altos, y es Henry Ford, precisamente el dueño de la Ford. Pues todos conocemos los carros Ford. Henry Ford es un gran economista donde expone que los salarios a los trabajadores no se les debería de garantizar salarios mínimos, sino que se les debería de garantizar salarios altos, porque a mayor salario, mayor circulación de la moneda y el país va a enriquecerse. Y miren cómo los países subdesarrollados tenemos una concepción muy diferente, y lo que proclamamos es la garantía de un salario mínimo. ¿Por qué no hacemos de pronto una definición, doctora Paula, de lo que es un estado de excepción o de sitio, dado que muchas personas es posible que no conozcan el término, para que lo puedan comprender de una manera más asequible? Bueno, el estado de sitio o el estado de excepción son estados especiales donde se le da incluso al presidente ciertas facultades para legislar, porque de pronto hay mucha violencia dentro del país, porque de pronto hay situaciones especiales de economía que lo que ha realizado es que la economía del país baje de una manera tan significativa que la circulación de la moneda se está estancando. También se puede dar por la deuda pública extranjera, que está demasiado alto, entonces está desequilibrando económicamente al Estado. Entonces la situación del estado de sitio es precisamente parar algunas funciones del Congreso de la República, dársela al presidente para que el presidente pueda legislar de una manera rápida, teniendo en cuenta ciertas circunstancias internas, sociales, políticas o económicas en el país. Para nosotros es muy importante que a ustedes les quede muy claro cada uno de los conceptos que damos, porque lo que pretendemos es que ustedes mismos empiecen a generar una educación y cultura en temas jurídicos. Doctora Paula, ¿qué se concluyó en su tesis de grado? ¿Cuál fue esa gran conclusión con la cual podemos decir también se crea derecho? Bueno, mi tesis de grado concluye, recuerde que yo les dije al inicio, es un vacío legislativo donde no tenemos una norma que nos diga que es necesario reajustar el salario. Mi tesis concluye, yo me caso con todas las teorías de la Corte Constitucional, donde sí es obligatorio el principio de movilidad en el salario independientemente del valor salarial, pero que se hace necesario que en el país haya una regulación, y el artículo 53 nos dice de la Constitución que el Congreso deberá expedir un estatuto del trabajo, el cual desde 1991 no ha sido expedido. Expedir un estatuto del trabajo donde se regule el principio de movilidad salarial. ¿Por qué? Porque si nos vamos con estos criterios objetivos que ha dicho la Corte, de aumentarles a salario mínimo y a salario integral con el aumento del salario mínimo, y a los demás tipos de salario con el índice de precios al consumidor, esto podría crear una brecha entre ricos volverse más ricos y pobres volverse más pobres. ¿Por qué? Porque el que gane salario mínimo, pues el aumento va a ser, y mire que lo vemos del año pasado acá, cualquier 28.000 pesos. En cambio, los que están ganando 25 salarios mínimos, como los congresistas, ellos van a tener un aumento de lo que dice el IPC que es mínimo, pero va a ser representado en 7, 8, 10 millones de pesos. Entonces lo que yo propongo es que se realice una regulación con un estatuto del trabajo donde establezcan que se entienden por brechas mínimas, de pronto entre 1 y 3 o 4 salarios mínimos, que se entienden por brechas altas, de pronto entre 5 y aproximadamente 8, 9 salarios mínimos, y que se entiende por brechas altas, que podría ser más de 10 salarios mínimos, y con qué porcentaje debe aumentarse cada uno para que haya un equilibrio social, porque no es lo mismo aumentar el salario mínimo a quienes ganan 10 salarios mínimos, pues su aumento o congelarlo, pues no va a haber mucho cambio, como si sería congelarlo a quien simple gana 700 o 750.000 pesos. Entonces, esta es la teoría, además que yo establezco que el medio idóneo es la acción de tutela. Incluso hago una invitación que no les dé temor de realizar la acción de tutela para que el empleador, pues no de una manera arbitraria, no empiece a congelar o a dejar estáticos los salarios. Hay que empezar a hacer los medios constitucionales para que el empleador empiece a visualizar que esto es una figura de obligatorio cumplimiento. Y es que siempre se ha dicho, doctora, y es que uno se gasta lo que gana.
Si usted gana un salario mínimo, vive con un mínimo, pero si usted se gana 20, 30 millones de pesos, tenga la seguridad que también ese dinero se gasta. Claro, y es que ellos también han instaurado acciones de tutela cuando les congelan sus salarios, y lo hubo con los congresistas y con el sector público, donde dicen es que nos están violentando el principio de movilidad, y uno dice, pero es que no es lo mismo quien gane un salario mínimo a quien esté ganando 25 salarios mínimos. Entonces por eso hay que establecer, y lo propongo yo en mi tesis de grado, que no basta con unos criterios objetivos, sino que hay que traer unos criterios materiales y mirar la estructura de las condiciones de vida de cada núcleo familiar. Y muy seguramente convertido en libro, como lo dice doctora Paula, porque recuerden todos ustedes que aunque la ley existe, hay muchos vacíos que tenemos que entrar a suplir. Es decir, hay muchas situaciones que como sociedad vivimos, pero la ley no las contempla. Ahí es donde entra la doctrina, ahí es donde entran los grandes expositores, los grandes creadores del derecho, o incluso en tesis de grado, donde uno empieza a trabajar situaciones que no están contempladas en la ley y que son importantes y que algún día pues se debe legislar sobre eso. Claro, estamos a la espera, incluso yo lo digo en mi tesis de grado, pues que la propuesta sería la puerta abierta para que el Congreso de la República realice una regulación sobre el principio de movilidad, entre otros vacíos que tiene la legislación laboral, solo que el Congreso en este momento está ocupado con situaciones no más importantes, pero que para ellos sí es mucho más importante. Pero para nosotros es bien importante, y también claro, muy importante una de las inquietudes que nos hacen a través de las redes sociales, y es el hecho de que hablemos un poquito sobre el periodo de prueba. El periodo de prueba que muchas veces o tiene que estar necesariamente contemplado en un contrato laboral, y que muchas personas creen que ya no existe, otras dicen que sí existe. ¿Qué es ese periodo de prueba y cómo se debe aplicar? Bueno, hay dos conceptos equivocados socialmente. Uno, como le dice la doctora Joana, y es que el periodo de prueba no existe. Y el segundo es que el periodo de prueba es una etapa previa al contrato. Entonces uno se encuentra con la gente, ve, ¿cómo vas en tu contrato? No, voy muy bien en periodo de prueba. Si lo paso, me contrato. Las dos son unos conceptos equivocados, porque el periodo de prueba está dentro del contrato de trabajo. Es decir, del contrato de trabajo yo separo una etapa inicial que la voy a denominar periodo de prueba, que como lo dice Joana, obligatoriamente tiene que hacerse por escrito. La única excepción serían las empleadas del servicio doméstico, que ahí sí se les presume. ¿Cuál es el término del periodo de prueba? Son 2 meses para contratos a término indefinido y fijos superiores a 1 año, siempre y cuando se hagan por escrito. O la quinta parte de la duración del periodo de prueba sin que exceda 2 meses, cuando son periodos inferiores a 1 año. ¿Y para qué sirve el periodo de prueba? Que es lo que me está preguntando la doctora Joana. Para que el empleador dé por terminado el contrato sin necesidad de argumentar ninguna otra justa causa, sino simplemente argumentando que se encuentra en periodo de prueba y que cualquiera de las dos partes lo puede dar por terminado. Obviamente quien hace uso de él es el empleador. Entonces hay muchas personas que me preguntan, ¿no es injusto pactar el periodo de prueba por cuanto violaría la estabilidad del empleo del trabajador? No, porque esa es precisamente la finalidad, que el empleador pueda determinar si esas condiciones y esas capacidades que creía que tenía el trabajador, si es aplicable en el contrato de trabajo, y si considera que no, puede dar por terminado simplemente argumentando que está en periodo de prueba y que fue incapaz para desarrollar la labor. ¿Y qué pasa cuando en ese periodo de prueba una de las empleadas queda en embarazo? Bueno, ahí sí se le debe garantizar, estamos en presencia de dos figuras: el periodo de prueba, que me dice a mí que puedo despedirla en cualquier momento, y otra figura, el periodo de prueba es una figura legal, y otra figura que es constitucional, y la Constitución está por encima de la ley, donde me dice que a las trabajadoras en estado de embarazo se les debe garantizar el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, si una persona en embarazo está en periodo de prueba, no se puede despedir y se tiene que ordenar en caso tal de ser despedida el reintegro a través de acción de tutela, porque acá ya no se estaría garantizando solamente el contrato de trabajo, sino la vida y las condiciones económicas del que está por nacer, que es muy importante y que ustedes lo tienen que tener en cuenta. Otra de las inquietudes que nos llega es si es necesario pagar un preaviso o no, o si ya eso sí se terminó como preaviso. Ese tema es muy importante, porque incluso en clase yo estoy casi todos los días contestando la misma pregunta. El preaviso no ha desaparecido, o sea, el preaviso está legalmente constituido en la norma, donde dice que el trabajador debe preavisar que va a dar por terminado el contrato 30 días antes a la fecha de terminación.
¿Dónde está el valor del preaviso que se dice que el preaviso ya no existe? En que la ley 789 del 2002 no le puso sanción al trabajador que intempestivamente se va. Anteriormente, en la ley 50 del 90 en el Código Sustantivo del Trabajo se permitía que si el trabajador no presentaba este preaviso, el empleador descontara de la liquidación 30 días de salario. Entonces era coaccionable, era sancionable. En consecuencia, el trabajador prefería pagarlo en tiempo que se lo descontaran en su liquidación. Como en este momento no hay sanción, entonces tenemos una teoría sin efecto jurídico, porque la ley dice, sí tiene que presentar preaviso, pero si se va y se retira, no pasa nada y no le podemos sacar estos 30 días del salario. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Se van y no lo pagan. Ese es el efecto jurídico del preaviso. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que el preaviso sí existe, pero como no tiene sanción, casi que quedaría en una norma ineficaz, y por eso se entiende en el común de las personas como inexistente. No se puede descontar de las prestaciones sociales lo equivalente al preaviso. No se podría descontar, que anteriormente la ley lo permitía. Ya hoy en día, a partir de la ley 789 del 2002, no se puede descontar. Aun cuando se cause un perjuicio importante para la empresa, ¿o habría que demostrarlo? Aunque se encauce un perjuicio, porque entonces en este caso le tocará al empleador demandar por perjuicios al trabajador, que normalmente se convierte ya en una demanda de materia civil. Claro que sí. Recuerden la línea telefónica 513-9045. 513-9045 es la línea de urgencia con la cual ustedes pueden contar para cualquier tipo de consulta, asesoría, consultoría, representación jurídica o necesidad que requieran. Recuerden que tenemos también la tarjeta preferencial. Con esta tarjeta preferencial usted tiene la cobertura en asesoría jurídica por 1 año, y cualquier tipo de proceso que tenga se le lleva con el 50% de descuento. Pues ustedes saben que las tarifas de honorarios de los abogados también está regulado en un código que estipula el Colegio Nacional de Abogados, y con base en ello es que se hacen los respectivos cobros. Hay casos en los que se puede decir que se trabaja cuota litis, es decir, que se cobra al finalizar. Como siempre les hemos dicho, cada caso concreto hay que analizarlo, hay que mirarlo, y lo más importante que le pedimos a todos ustedes es que acudan personalmente a las citas. Doctora Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos contar con usted el próximo sábado. Va a estar con nosotros en Munera Aidman Radio a las 9 de la mañana, para que estén muy atentos todos los televidentes y nos escuchen también a través del 790M. Muchas gracias a la doctora Joana por la invitación que me hace de participar en el programa Una Mirada a la Justicia, y sí, los espero el sábado a las 9 de la mañana retomando el principio de movilidad salarial y otros temas que se van dando en el transcurso del programa. A todos ustedes televidentes, muchas gracias. Recuerden que nos pueden mandar las sugerencias respetuosas a través de las redes sociales o en el correo electrónico unamiradalajusticia.tv@gmail.com. el tema que quieren que tratemos. Recuerden que es cualquier área del derecho en la que estamos en capacidad de darlo, y también dudas, inquietudes, las pueden manifestar a través del internet. La línea telefónica 513-9045. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde por este mismo canal. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.